por qué se arruinan los futbolistas. Esto, inversiones fallidas, inversiones que de alguna manera te engañan. Y el tema de tener un séquito detrás, es decir, que tus amigos vivan de ti, que tus familiares no tan cercanos vivan de ti. Cierto tiempo pasaban por allí por el vestuario, pues alguien que lo que te venía a decir era, quizá con un lenguaje más sofisticado, oye, pues tú tienes el dinero, yo tengo un muy buen proyecto, desarrollemos mi proyecto pues con tu dinero. Es muy difícil verse en la situación de estar ganando bastante dinero, siendo tan joven, fuera de tu círculo familiar en muchas ocasiones porque tienes que ir a jugar a otra ciudad. Me atrevería a decir que muy pocas personas están preparadas para vivir un momento como ese, ¿no? Como Ronaldinho, Iverson, por ejemplo, Mike Tyson. Y así tenemos el caso de Arantxa Sánchez Vicario. ¿Sabes cómo se puede gastar tanto dinero? La realidad es esa. ¿Cómo funciona el dinero en el mundo del fútbol? Seguramente te hayas hecho esta pregunta más de una vez, tanto si eres futbolero como si no. En un país donde el fútbol importa a mucha gente, más que la economía y la política, por ejemplo, siempre hemos tenido claro que queríamos traer a una persona, sobre todo para poder hablar de cómo invierten los futbolistas y también cómo gestionan ese patrimonio los deportistas de élite. Por ejemplo, ¿cómo gestionan chicos de 20 años sus sueldos millonarios? ¿Los clubes de fútbol realmente se preocupan por las cuestiones financieras de sus jugadores? ¿Cuáles son los motivos por los que muchos deportistas, por ejemplo, acaban arruinados cuando terminan su carrera? Pues esto y mucho más vamos a ir comentando aquí con una persona que ha jugado muchísimos años en Primera División, que ha sido también internacional con la selección española y que ahora se dedica a asesorar a otras personas sobre cómo gestionar su patrimonio de forma correcta. Así que sin más, hola Javier, estamos aquí justamente para comentar. Así que bueno, nosotros, sobre todo yo en particular, te conozco de las dos etapas profesionales que has tenido, la parte de futbolista, pero también ahora, de hecho, incluso un poco más, en la parte de asesor financiero y demás. Así que bueno, me gustaría que nos contase un poco quién es Javier Arizmendi. Lo has definido perfectamente. Me dedico desde hace ya casi 10 años al asesoramiento y planificación financieras. Y antes de esta etapa profesional, pues bueno, viví alrededor de 12 temporadas en diversos equipos de primera división, donde bueno, fui futbolista profesional. Y bueno, como esa vida es algo efímera y todo toca su fin, de forma biológica en este caso, pues me reinventé en la profesión actual. Perfecto, la verdad que es una oportunidad súper buena y de hecho hemos visto también en el pasado, como comenté yo antes, futbolistas que también pues acaban arruinando su carrera, por ejemplo, y hay casos muy sonados y también recientes, como por ejemplo el de Adriano, el Emperador, que es un futbolista que realmente pues todos conocemos, por ejemplo, en mi época pues fue uno de los delanteros Sí, sí. que lo marcó, entonces lo vemos también que estaba en la favela, en Brasil, también sale mucho en TikTok, después de haber estado muchos años en la élite. Entonces, yo te quería preguntar que, ¿por qué viene esto? ¿Por qué se arruinan los futbolistas? Pues hay dos denominadores comunes, me atrevería a decir. El primero, pues inversiones fallidas, inversiones pues, que no conoces, que no controlan, que te engañan en algunos casos y que no acaban saliendo bien. Y por otro lado, creo que es pues, el magnificar mucho tu gasto, ¿no? El tener quizá pues, una estructura de amigos, familiares muy amplia, que todos quieren ser partícipes un poco de tu éxito económico. Y eso, pues en el largo plazo, evidentemente, no se sostiene. Totalmente, totalmente. Yo también te quería preguntar que, bueno, al final vamos a entrar en asesoramiento financiero un poco más en detalle, pero te quería preguntar que si en la etapa tuya como futbolista tuviste a alguien, por ejemplo, que te asesorase o que lo viese, o directamente lo hacías tú. Bueno, yo empecé interesándome pues por cómo gestionar el dinero que vas ahorrando, evidentemente, ¿no? Empiezas a ganar dinero quizá muy joven, cantidades pues importantes para lo que un chico de tu edad está acostumbrado a poder tener, Ujú. y procuré empezar a entender pues qué productos de inversión existían, qué oportunidades de inversión, pero siempre, claro, de la mano de un asesor que me fuera un poco Guiando. acompañando y guiando por el camino ante el desconocimiento que un chico de 20, 22 años puede tener porque no le ha dado tiempo físico a poder formarse en esta materia. Claro, y ahí, por ejemplo, eso lo veías tú que pasaba también, sin entrar en nombre obviamente, con compañeros de tu entorno. ¿Ellos se preocupaban por eso? ¿Tenían algún gestor? O...
Bueno, hay quien sí y hay quien no. Evidentemente son cuestiones estas que muchas veces pues pospones, ¿no? No crees que es el momento para escuchar a un asesor, no piensas en el momento de la retirada cuando estás en la cresta de la ola y muchas veces pues la inacción juega malas pasadas en el futuro y luego hay quien sí que se interesa por todo ello y que desde pronto pues escucha más, es más receptivo e intenta optimizar pues un ciclo de ingresos como el del deportista, pues que es muy atípico. Claro, pues, por ejemplo, como hemos estado comentando lo de por qué se arruinan los futbolistas, realmente, ¿cuáles son los principales peligros que tiene una persona, un futbolista, cuando llega a Primera División? Bueno, yo creo que tiene más oportunidades que peligros. Es verdad que también existe pues gente a los que puedes parecer un colectivo jugoso, ¿no? Mamá, Con dinero en el interés. bolsillo, que puedan tener interés Mm, particular que no es el tuyo en muchos casos, se produce muchas veces un conflicto ahí importante y bueno, pues ahí tienes que saber rodearte, tienes que saber diferenciar y ese es un peligro al que muchas veces sí que estás expuesto y que si no sabes filtrar o no tienes los ciertos conocimientos, pues puede hacerte un roto en tu economía futura, sobre todo. sí, claro, sobre todo eso es la parte de las relaciones, un poco como lo va viendo, y si tiene inexperiencia, pues más todavía. La inexperiencia es inevitable, al final es lo que te digo, llegas muy joven a la élite, empiezas a ganar mucho dinero, no te ha dado tiempo a formarte en este ámbito, muchas veces estás fuera de tu entorno familiar, entonces, bueno, pues en esa cresta de la ola vives en una burbuja y hay quien intenta explotar esto, ¿no? Claro. Y las consecuencias pues son en muchos casos bastante negativas. Totalmente, totalmente. Ahí, cuando empieza la futbolista, como tú has dicho, es una carrera que se sabe el inicio y más o menos se puede predecir el final. Sí es verdad que ahora, pues bueno, se está alargando un poquito más esa parte de ciclo de vida del futbolista, pero sobre todo cuando tú empiezas, pues al final es como cuando vas a elegir una carrera. Tú cuando empiezas y vas a elegir una carrera, no sabes prácticamente qué estudiar, eres muy joven para poder verlo. Ujú. Cuando un futbolista empieza y va a firmar ese primer contrato, ya sea Oh. millonario o obviamente con un buen sueldo retribuido, ¿quién suele aconsejarlo? Yo sé que a lo mejor pues eso tiene representantes, a lo mejor con la familia. ¿Quién suele ser el que...? Sí, familia y representante un poco son los que llevan la voz cantante en la mayoría de los casos. Al final te dejas guiar un poco pues, tu familia con la que has vivido siempre, por tu representante en quien has depositado tu confianza. Esos son quizás los dos factores o las dos personas que más, o los dos núcleos que más influencia tienen en ti, evidentemente. Claro, porque en ese momento entiendo que todavía no aparece esa figura, como estamos hablando, del asesor financiero, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, es que esto se pasa de 0 a 100 en muy poco tiempo. Es decir, esto no es un empresario que va consolidando un patrimonio a lo largo de los años. Aquí tú te plantas con un contrato muy jugoso en un plazo temporal de 2, 3, 4, 5 años y es ahí donde tienes que tomar un poco, coger el toro por los cuernos y decir, oye, pensar en cómo puedo optimizar ese ciclo de ingresos que no va a durar para siempre. Voy a intentar llegar lo más lejos posible, capitalizando este contrato que acabo de firmar y afrontar de alguna manera la retirada pues con mayores certidumbres. Ese es un poco lo que yo aconsejo a todos los chicos, y ya no a todos los chicos del mundo del fútbol, sino a cualquiera, ¿no? El tener esa planificación bien atada para poder, bueno, pues ir navegando las incertidumbres que puedes encontrarte luego en el camino. Ujú. Sí, no, no, además que de hecho cuando empiezas necesitas, por ejemplo, eso que tener alguien como referente cuando vas empezando, porque sí es verdad que si vas solo, lo que Mm. te has dicho, tú cuando montas una empresa, por ejemplo, en nuestro caso, lo montas también sin desconocimiento, pero en base a tropezar, 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 ahí vas creando un poco ese Ujú. patrimonio, también esa experiencia. Pero futbolista al final empieza joven y ya ahí tienes que tener esa madurez para poder afrontarlo. Y cuanto antes empieces, más capitalizas, se utiliza el interés compuesto, que ahora iremos Correcto. viendo también eso. Entonces, dentro del plano deportivo, ¿vale? Ya hemos hablado de eso, que más o menos tú tienes el representante, tienes tu familia.
Yo te quiero preguntar ya, por ejemplo, dentro del vestuario, Ajá. normalmente, pues bueno, cuando tú estás en una empresa, pues tienes a lo mejor un jefe de equipo, tienes también a lo mejor tu jefe directo. Dentro del equipo, por ejemplo, los capitanes o alguien más veterano Sí. dentro del staff técnico o así, eh, juega un papel importantísimo. Ahí también ves tú que también las personas que empiezan jóvenes pueden ver esos consejos, pueden ver a lo mejor esa figura en la que puedan apoyarse. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final te guías por la experiencia cuando eres joven de quien lleva más años que tú en la élite, de que ha vivido situaciones eh, pues más importantes de las que tú has vivido hasta el momento y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces surgen conversaciones pues de todos los temas, el financiero entre ellos, oye, el poder ir a los más jóvenes, el despertándoles el interés por gestiona de forma responsable tu dinero, que esto te puede hacer mucho bien en el futuro, creo que es una de las conversaciones que pues, tiene que estar presente en todo vestuario. Perfecto. Pues también ahí, bueno, dentro del vestuario se habla también de esta preocupación, por ejemplo, de sí, estáis empezando jóvenes. Pero se habla, por ejemplo, de que estás pensando en tu jubilación ya o cómo gestionar ese patrimonio. Entiendo. Poco, Claro, poco. Por eso que te decía, es que es muy difícil verse en la situación de estar ganando bastante dinero, siendo tan joven, fuera de tu círculo familiar en muchas ocasiones porque tienes que ir a jugar a otra ciudad, siendo reconocido. Es que me atrevería a decir que muy pocas personas están preparadas para vivir un momento como ese, ¿no? Entonces, pues se piensa poco en el día después. El común de los mortales tampoco se ve frente a su yo del futuro en muchas ocasiones, ¿no? claro, Y la eso. rutina del día a día, pues te lleva a quizá no tomar decisiones o mantener ese status quo, ¿no? Y en un caso como este, con menor bagaje personal, profesional, pues todavía más. Ese momento, pues, tiene que venirte y tienes que disfrutarlo, evidentemente, porque, oye, estás ante la oportunidad de tu vida, pero bueno, también pensar quizá todas las semanas un poquito en, oye, esto quizá no dura para siempre, voy a intentar hacer las cosas con criterio, con racionalidad, para procurarme menos incertidumbres una vez acabe el deporte. Claro, sobre todo lo que te he dicho de ser consciente de eso, el momento cuando tú eres consciente, lo sabes, ya te permite planificarlo. Entonces ahí, por ejemplo, tú que has sido jugador, en tu caso personal, ¿a qué edad, por ejemplo, o más o menos, no tanto edad porque obviamente Mm. es más complicado, sino a qué etapa de tu carrera ya sabías tú que iba a llegar al final y que tenías que empezar a gestionar esa parte? Pues te diría que bastante pronto, Sí. bastante pronto. Yo lo vi pronto, me atrevería a decirte, es verdad, pues que vives años, los inicios, eh, quizás estás un poco más disperso, no está el foco en lo realmente importante, pero bueno, luego empiezas a ver pues que esto tiene fecha de caducidad y que a un jugador como fui yo, por ejemplo, un jugador pues que está en primera unos cuantos años, pues esto quizá no le solucione la vida, porque luego vienen muchísimos años por delante, pero que sí que te puede pues, generar ciertas certidumbres en el momento de la retirada. Entonces me interesé pronto, empecé a hacer mis pinitos pronto, empecé a rodearme de personas que me pudiesen dar buenos consejos pronto. Y creo que eso ha sido determinante para, bueno, para reciclarme profesionalmente con cierta confianza y con, bueno, pues comodidad en términos financieros, el poder dejar a un lado una profesión que fue muy bonita, pero que duró lo que duró, y centrarme en otra, manteniendo pues un nivel de vida confortable, y una calidad de vida similar a la que llevas cuando estás ahí en el deporte profesional tantos años. Claro que al final, en el caso de que cuando eres consciente de eso, igual que los ingresos suben, esto pasa siempre en todo sitio. En el momento que los ingresos suben, los gastos suben igual o más. Entonces, por ejemplo, en tu caso lo hiciste desde primera hora. Sí, es verdad que también es un caso atípico, no es lo normal que desde primera hora todos los futbolistas vean esto. Entonces, yo te quería preguntar, ya hemos visto tu parte, ahora es un poco la parte global, de que, Mm. por ejemplo, el deportista en sí es consciente de que su carrera tiene un principio, que tiene un final, y dependiendo del mejor de los casos, a los 40 años ya ha terminado. ¿Es consciente realmente?
o al final con lo que tú dices, vive en una burbuja, no... Hay quien no es consciente nunca y hay quien es consciente más pronto. Es que también la manera en la que hayas llegado a la élite, cuál haya sido del proceso que te ha permitido estar en primera o en el fútbol profesional muchos años, tu entorno familiar, hay muchísimas cosas que impactan y hay quien lo ve pronto y hay quien no lo ve nunca. El denominador común es que al final tú dedicas y pones gran pasión por el deporte. Es un sueño hecho realidad. Y pensar en la retirada es como pensar en tu primera muerte, ¿no? Toda la vida que venga después no va a tener la intensidad que pueda tener la vida del deporte de élite, ¿no? Entonces, pues es difícil darte cuenta de que tus expectativas han de rebajarse, ¿no? Y entonces lo normal es que no se quiera afrontar un momento así. Claro, ahí, por ejemplo, yo he visto también que tú estás también trabajando mucho con la AFE para poder poner esto en pie. La verdad que he estado viendo noticias además y ha sido un trabajo increíble. Sobre todo, ¿por qué te digo esto? Porque en la actualidad los clubes realmente destinan mucho tiempo, dinero, esfuerzo, como lo queramos llamar, en formar a la cantera, en el sentido de que si los clubes, por ejemplo, forman a los futbolistas en esa educación financiera. Porque yo, por ejemplo, sí es verdad que he tenido amigos conocidos y demás que empezaron de futbolistas, a lo mejor con 13, 14 años, desde primera hora en la fila más baja. Claro, conforme tú vas subiendo, vas aumentando también esos ingresos, pero a lo mejor cuando es la hora de la verdad de ese salto, a lo mejor no llega. Claro. Entonces tú ya, cuando eres muy joven, ves eso y lo mismo pues, te deprime o ves como... Por eso te digo que es que si los clubes tienen esa sensación y que obviamente como lo estás haciendo ahora también con la AFE, entiendo que sí se está... Sí, cada vez se tiene más conciencia, cada vez los propios clubes se preocupan más a los jugadores de los filiales, a los juveniles, pues les van organizando a lo mejor pequeñas charlas para concienciarles de ciertos conceptos. En el caso de AFE, pues ellos han entendido bien que esto es súper importante para el afiliado, es decir, el tener una planificación financiera acorde a tus circunstancias, el ir acompañando al futbolista en todas las etapas profesionales que pueda tener, porque la vida del futbolista es muy cambiante, ¿no? Y en cuestión de minutos tienes que tomar decisiones de ir a jugar a un equipo, a otro, quedarte en el que estás, puedes sufrir un descenso, un ascenso. Entonces ahí tienes que llevarlo todo, siempre tu planificación financiera al día, ¿no? Entonces ellos lo han entendido muy bien. Pero yo sigo con la sensación de que en el mundo del deporte muchas veces lo que interesa realmente, y yo lo veo lícito porque al final es quien te paga, es que tú rindas deportivamente. Entonces te dejan poco tiempo quizá para desarrollarte en otros ámbitos o no lo ven demasiado bien, ¿no? Bueno, yo quiero lanzar echar una lanza en favor de que necesitamos como deportistas quizá pues una formación más integral, ¿no? Que se piense en nosotros ya no solo como ese jugador que tiene que dar rendimiento unos años que está en ese club, sino también un poquito quizá en el día después, ¿no? En el día que, bueno, pues ya no estés en el deporte de élite, tus ingresos desciendan y puedas un poco capear tu nueva situación personal y profesional de la mejor manera posible. Claro, es que sobre todo ya no es solo en el sector del deporte, sino que también en España en general, la educación financiera obviamente es muy baja. Y es muy importante esto que tú dices. Por ejemplo, yo las clases que nosotros vamos haciendo de lo comento siempre, cuando tú te duele algo, vas al médico, le preguntas y te dice, tú a lo mejor cuando quieres invertir, bueno, pues sin conocimiento, voy a probar esto a ver. Tienes que tener, si no lo vas a hacer tú, si no tienes ese tiempo, por lo menos alguien que tenga esa especialización que te pueda ayudar, siempre, siempre, siempre va a ser mucho mejor que lo hagas tú y te equivoques porque sin experiencia es lo normal. Totalmente, y siempre se piensa que esto va de gente que tiene mucho dinero, que gana mucho, y como bien sabéis, el tema de la inversión se ha democratizado muchísimo en los últimos años, la tecnología ha avanzado mucho y ha permitido, pues desde pequeñas cantidades, invertir en infinidad de activos. Entonces, es un ejercicio de responsabilidad, si es que no es más que un ejercicio de responsabilidad el interesarte por algo así. Vamos a vivir cada vez más años, el sistema de pensiones está muy comprometido. Entonces hay ciertos aspectos que te invitan a ocuparte de esto
porque, insisto, va a primar en tu futuro y en tu comodidad futura. Exacto, pues también ahí hemos comentado antes un poco la parte del entorno familiar y demás, que creo que de forma más directa es el que más te puede marcar, ¿no? Porque al final tu familia es tu familia y si Claro, tus padres te para dicen bien una y para cosa, mal. exacto. Entonces ahí es peligroso tener, por ejemplo, ese entorno en cuanto a lo que es la gestión patrimonial, ¿vale? Porque de los futbolistas, si tú, por Ujú. ejemplo, tus padres, en tu caso, por ejemplo, si tienes un niño futbolista o una niña futbolista, tú sí puedes darle esa experiencia o ese bagaje que ya traes porque tú lo tienes, pero a lo mejor en otros padres no tienen esa cultura y a lo mejor lo que hace es incluso empeorarlo, ¿no? Claro, evidentemente, muchas veces cuando un padre ve colmada su aspiración de que su hijo sea futbolista, pues en muchas ocasiones le protege mucho, ¿no? Crea una barrera en torno a él, Claro. en la que él se piensa que puede dar respuesta a todas las necesidades que pueda tener su hijo, y a todo no llegamos todo el mundo. Entonces, bueno, ahí tienes que saber delegar en personas de confianza, en personas que puedan entender la situación particular de tu hijo, porque a lo mejor han podido vivir situaciones similares. Al final, un futbolista, y ya no te estoy hablando de los que a todos se nos viene a la cabeza, operan como empresas, ¿no? Con sus Claro. diferentes departamentos de redes sociales, financiero, fiscal, marketing. Entonces, bueno, por muy bueno que seas, no vas a llegar a todo como núcleo familiar. Y bueno, pues hay que dejar también desarrollarse al futbolista en muchos casos, y en un entorno tan endogámico muchas veces esto no ocurre. Sí, sí, es complejo, es complicado. De hecho, Es bueno, complicado y es lícito, oye, porque eh, eh, también se hace uno desconfiado, ¿no? claro. Por todo lo que se va viendo. Insisto en que la planificación financiera es vital y que luego cada uno la lleve o la adopte como mejor crea, con sus inversiones en diferentes tipos de activos como él crea, pero por lo menos tener una guía y un plan me parece fundamental. Total, vamos, yo ahí hay un documental en Netflix que es el de Método William, de parte No, no para lo he visto. tenis, pues te lo recomiendo porque la verdad es que se ve ese método, obviamente muy implementado y demás, claro, pero todo el mundo a lo mejor no tiene esa parte. Entonces, por ejemplo, he visto un dato que la verdad que me ha llamado mucho la atención y te lo quería preguntar, es que la NBA, de cada 10 jugadores que hay, pues 7 al final acaban arruinados a los 50 años. Ojo, Y tú ves los contratos, porque al final la NBA, sí, aunque parezca que el baloncesto genera menos que el fútbol, realmente en la NBA incluso hay mucho más sí. de esos rendimientos. ¿Por qué suele ocurrir esto? Yo no estoy tan al día de lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Pero un poco es lo que te decía al principio. Pues oye, pues esto, inversiones fallidas, inversiones que de alguna manera te engañan, Ujú. y el tema de tener un séquito detrás, es decir, que tus amigos vivan de ti, que tus familiares no tan cercanos vivan de ti. eh, Al final hay el cambiar de coche cada muy poco tiempo, al final ahí se genera una burbuja de la que pues es complicado salir, porque nadie está preparado para renunciar a cierto nivel de vida, ¿no? Y eso pues trae, bueno, trae bueno, pues consecuencias funestas. Por otro lado, te diría que lo que sí ves un poco en estos últimos años es cómo se ha creado un ecosistema emprendedor alrededor de la NBA, que están Mm. formando a los jugadores para invertir de forma diversificada en startups relacionadas con el deporte o no. Bueno, pues creo Ese es que el camino también a se seguir. están dando pasos en la formación de esos jugadores, y evitar casos como el que tú has dicho, que son estadísticas demoledoras. Es que nunca sabes cómo se puede gastar tanto dinero, la realidad es esa. Claro, y a mí, por ejemplo, yo porque sí es verdad que estamos metidos en el mundo y cuando tú lo ves tan razonable en el sentido de que, ya, si tú quieres mover o gestionar tu patrimonio, que lo haga alguien que realmente entiende. ¿Para qué te vas a poner tú? Mejor que no hacerlo, que lo haga alguien por ti. Porque, por ejemplo, si miramos, hay algunos casos de deportistas conocidos, por ejemplo, como Ronaldinho, Iverson, por ejemplo, Mike Tyson, que tuvo que pelear ahora Sí, también en
en esa parte. Entonces, claro, ahí la importancia de tener a alguien que te vaya ayudando desde cero y sobre todo que te ayude a gestionar, ¿vale? Es una parte importante. Por ejemplo, en España sí tenemos el caso de Arantxa Sánchez Vicario. Entonces, estos casos, lo que yo te quiero preguntar es que si son cosas del pasado o, por ejemplo, deportistas del momento como Lamine Yamal o Mbappé, que realmente ven muchos jóvenes ahora con las redes sociales y demás, eh, ¿pueden acabar en quiebra o pueden...? Es difícil responder a esa pregunta. Decías antes, oye, es mejor que alguien te acompañe, pues evidentemente, ¿no? Al final, la labor del asesor también es para clientes o personas de este tipo, pues la de formar, la de educar, Evitarlo, de sobre todo. acompañar. También conozco de chicos y clientes que parte de su patrimonio lo gestionan ellos mismos, porque bueno, le ha acabado interesando esto de las finanzas, ha despertado el gusanillo y creen que con una parte pequeña de su patrimonio pues la pueden gestionar ellos. Y oye, pues al final lo que estás haciendo es educando, haciendo que se tomen decisiones de forma más autónoma, pero tampoco yo me fiaría de mí mismo para gestionar todo mi patrimonio cuando lo que tengo que hacer es estar pensando pues, en rendir lo máximo dentro del terreno de juego. Yo quiero pensar que se van a dar menos casos de estos sonados que comentábamos, de ver cómo cada cierto tiempo sale una noticia, este jugador, tal, que muchas veces son muy sensacionalistas, porque a lo Claro. mejor es una inversión fallida y de ahí que representa una parte pequeña de tu patrimonio Ya es como y que lo de ahí tiene ya todo. se extrapola de que ya te has arruinado. Claro. Eso tampoco es así, ¿no? Entonces, por un lado, insisto, he escuchado también a quien dice hay que proteger a los jugadores de sus propias decisiones. Pues yo quiero que se puede formar al jugador para que tome mejores decisiones, no decirle, no, mira, esto no lo puedes tocar porque si lo tocas la vas a liar. Claro. Quiero pensar en que existe gente responsable que puede tomar decisiones de forma autónoma, siempre guiado, siempre acompañado, pero tampoco dejarlo todo al arbitrio de lo que él, de su capricho momentáneo, claro. Claro, sobre todo es que lo entiendan. Si lo entienden, es mucho más sencillo a la hora de, por ejemplo, cuando haces con tu gestor, si te lo explicas y realmente lo entiendes, Ujú. es más fácil para más partes también. Es más fácil, pero también yo lo he vivido y también es una barrera que tienes que superar, que muchas veces no es fácil. Porque claro, cuando yo empezaba en esto, ¿no? Del asesoramiento financiero y al Ujú. final pues te diriges a quien ha compartido contigo vestuario, a quien ha sido colega, al núcleo un poco más Más cercano que cercano. tenía, ¿no? O sea, al final cuando hablabas de ciertos conceptos financieros, pues la gente tampoco te entendía Claro, demasiado. claro. Entonces, pues al final tú, yo creo que lo que tienes, pero ya no solo el colectivo del deporte, es verdad, pues que una persona en otro ámbito, con más bagaje, pues puede estar más formada y más familiarizada. Pero a la persona a la que tienes enfrente muchas veces la tienes que hablar de cosas más mundanas, ¿no? Oye, ¿para qué quieres invertir? ¿Qué objetivos eh, te marcas? ¿Qué necesidades crees que puedes tener en el futuro? Y luego generar una estructura de inversión para la consecución de dichos objetivos o necesidades, sin entrar en detalles a lo mejor Ujú. a priori más técnicos, ¿no? Claro, claro. Sobre todo ahí, hay muchos deportistas, obviamente, que se retiran, muchos siguen lo normal o lo más sencillo, por así decirlo, siguen ligados al mundo del fútbol. Mm. Hay algunos que emprenden algunos negocios, que pasan a ser comentaristas, por ejemplo, pero no deja de estar ligado al mundo del Sí. fútbol. En tu caso particular, ¿qué es lo que te hizo a ti realmente dar ese paso para decir, voy a formarme como asesor financiero? Pues te diría que en un primer momento, pues una necesidad personal, lo que hablaba al principio, oye, al final vas generando un dinero. eh, a mí, aparte, se me daba bien todo lo relacionado con las ciencias, me gusta saber las matemáticas y tal. Entonces, ya venía ya me gustaba, ¿no? Ujú. Y luego, pues lo que te decía, oye, pues vas generando al fin y al cabo pues un dinero que tienes que gestionar de forma responsable y correcta, porque, insisto, puede otorgarte ciertas certidumbres en el futuro o ante cualquier traspiés en tu carrera, pues puedes de alguna manera reenfocarte sin que tu bolsillo lo sufra. Luego también otro aspecto importante fue pues el ver que lo que hablábamos también, ¿no? Que
pues cada cierto tiempo pasaban por allí por el vestuario, pues alguien que lo que te venía a decir era, quizá con un lenguaje más sofisticado, oye, pues tú tienes el dinero, yo tengo un muy buen proyecto, desarrollemos mi proyecto pues con tu dinero. He visto que eso muchas veces no acababa mal, porque tampoco el juego se acababa de implicar, se acaba de entender. eh, entonces, bueno, pues fueron bastantes circunstancias las que a mí me abrieron los ojos de que, pues este colectivo en concreto, oye, pues tener un asesoramiento sin conflicto de interés, que realmente buscase eh, que tu salud financiera no fuera buena mientras juegas, sino mucho después, pues tenía mucho sentido. Como otros compañeros vieron necesidades en el ámbito médico o psicológico, ¿no? Para ayudar luego a compañeros. Bueno, según tus experiencias va surgiendo ideas, van surgiendo inquietudes que luego puedes utilizar para ayudar a los que se dedican a ello. Claro que sobre todo tú has vivido el problema, entonces es más sencillo para ti tener también esa, entre comillas, solución. Claro, entonces también te ayuda, por ejemplo, haber tenido este pasado tuyo en el mundo del fútbol y demás, a la hora de relacionarte con empresarios o personas, por ejemplo, futbolistas, a la hora de gestionar ese patrimonio. Sí, ayuda en el momento del deporte, al fin y al cabo ellos te identifican en muchas ocasiones como alguien que no ha podido vivir experiencias similares a las Ujú. tuyas, entonces bueno, pues ahí se abre una ventana de confianza importante. Y luego pues vemos el mundo del fútbol muchas veces como algo muy diferente a todo lo demás, es verdad que lo es, pero al final te encuentras por el camino, pues oye, con profesionales liberales que están facturando mucho, con empresarios que también han montado algo desde cero y les ha empezado a ir fenomenal, facturando muchísimo. Y al final son situaciones un poco análogas. Oye, ahora mismo me van muy bien las cosas, no sé hasta cuánto va a durar esto, pues por la competencia, por la regulación, que cada vez es mayor. Y tengo que explotar un poco estos años, planificarlos bien, por si algo se tuerce, el tener un plan de contingencia. Y bueno, pues encuentras en el camino situaciones que se pueden parecer, ¿no? A las que te da el deporte profesional en el ámbito financiero. Perfecto, pues mira, también, obviamente tu pasado en el fútbol te hará tener muchos clientes también que son futbolistas o que son futbolistas, pero obviamente lo que quiero intentar transmitir es que no solo tienes clientes que sean futbolistas, sino que tienes clientes de todo tipo. Por Ahí, supuesto. en esa parte, ¿cambia mucho el asesoramiento en función de la profesión que tiene la persona o también la manera en la que ha conseguido ese patrimonio? Sí, lo hablamos al principio, eso, claro, cuando tú ves que pasas de 0 a 100, por así decirlo, ¿no? Pues oye, te empiezan a ir bien las cosas y firmas un primer contrato profesional, luego destacas y firmas un mejor contrato. Eso es muy diferente al, oye, pues yo voy consolidando un patrimonio poco a poco en base a mi esfuerzo como empresario. Eh, el enfoque, evidentemente, es muy distinto, ¿no? El enfoque que tiene o cómo siente esa persona la gestión de su patrimonio. Y, por ejemplo, ¿cuáles son o los que tú ves más a menudo esos errores en la gente con mucho patrimonio? Por ejemplo, a la hora que vienen a asesorarte, ¿se dejan mucho asesorar o te dicen, oye, yo quiero hacer esto? ¿Cuál ves tú ese...? Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Yo siempre insisto, soy muy pesado, insisto mucho en el tema de la planificación. Oye, antes de preguntarme en qué invertís, vamos a hacer una radiografía Claro. de tu situación financiera y en base a eso, pues luego ya elegiremos los activos que, que más te convienen, ¿no? Y luego, pues quizá estresar un poco, ¿no? Ciertas situaciones. Oye, pues lo normal es que si te van bien las cosas ahora te sigan yendo bien, pero eh, si dejan de ir tan bien, poder tener una respuesta ágil y poder reestructurar tu cartera para adaptarte a una nueva situación. Claro, ahí lo que tú has dicho de hacer una radiografía, a nosotros nos pasa también mucho en las formaciones cuando vamos a hacerlas. Ya esto te crees que entras y al día siguiente ya es, venga, a ganar dinero, a generarlo. Primero tenemos que hacer una radiografía y me tendrás que comentar un poco cuánto tiempo disponible tienes, qué patrimonio quieres empezar a mover, cómo lo quieres hacer. Nosotros, por ejemplo, dependiendo de lo que nos digas, tenemos una estrategia u otra. Entonces yo te quiero preguntar que cuáles son, por ejemplo, así de forma sencilla, las tres preguntas que tú le haces a todos los clientes a la hora de cuando vas a comenzar con él
para ver por dónde puedes ir a la hora de asesorarlo financieramente. Claro, a mí eso de, oye, tengo 50.000 euros que quiero invertir, no me vale. Es decir, no es un argumento de alguna manera que a mí me dé certidumbres para poder recomendarte una cosa u otra. Entonces, me gusta empezar siempre por ese ejercicio de planificación y ahí pues lo que preguntas es, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuál es en definitiva, tu capacidad de ahorros? ¿Qué tienes y cuánto tienes? Y luego ese reto de, oye, piensa por qué quieres invertir esos 50.000 euros. Claro, Ponle un objetivo concreto. Pues, oye, quiero comprarme una casa o una segunda vivienda o quiero irme de viaje con mi mujer. Quiero pensar en la formación de mis hijos. Quiero tener confortabilidad en mi vida futura después de jubilarme. Hay miles de cosas que según el horizonte temporal en el que vayan a surgir, puedes invertir de una forma u otra. Claro, no, sobre todo es eso, y yo entiendo que, por ejemplo, cuando una persona acude a ti para poder intentar gestionar su patrimonio, es que necesita ayuda y sobre todo que te plantea una serie de cuestiones que, por ejemplo, pues quiere resolver. Realmente hay más problemas de decirte, oye, tengo más tiempo, menos tiempo, es más la parte del patrimonio. En este tipo de casos, seguro que te has encontrado en la situación, por ejemplo, de que lo que te pide un cliente es imposible de realizar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se gestionan estas cosas realmente? Alguien te pide algo que tú estás viendo que es complicado conseguir. ¿Cómo intentas gestionar esa situación? Pues no es cómodo, la verdad. Es verdad que muchas veces, oye, pues me gustaría una vez retirado tener estas rentas pasivas, ¿no? Libertad financiera, rentas pasivas, se habla mucho. Y es complicado, pero al fin y al cabo es una oportunidad para hacerte ver, oye, que es que a lo mejor no vas a poder llegar a lo que tú estás demandando, pero si hay algo claro es que te tienes que poner desde ya a empezar a invertir, a lo mejor destinar una parte importante de tu capacidad de ahorro a la inversión de forma recurrente, gastar un poco menos, si quieres llegar a conseguir lo que me estás planteando. Y a lo mejor así Puede ser que puedes llegar. Y a lo mejor no, pero también abres los ojos de la realidad a esa persona que tiene un objetivo un poco irrealizable. Claro. También, ¿te has encontrado tú en sí algún caso que por no llegar a tiempo o literalmente por no escucharte? A nosotros también nos ha pasado que le dices al cliente esto y esto, no te escucha. ¿El cliente ha perdido mucho dinero? Es decir, ¿te has encontrado alguna situación en la que... A veces tienes que poner la tirita. En vez de dar ciertas pautas para que no se produzca la herida, muchas veces es verdad que tienes que hacerlo? poner la tirita. Y bueno, pues no es tan fácil. Es decir, a mí cuando llega una persona joven que, oye, pues quiero empezar a invertir, quiero destinar mi capacidad de ahorro, pues claro, al final el poder del interés compuesto a lo largo del tiempo tiene una fuerza espectacular y ahí sí que ves que puedes aportarle verdadero valor. El que por miedo, por desconocimiento, por no dejarse muchas veces aconsejar, pues no toma decisiones, está paralizado o concentra mucha parte de su patrimonio en algo que conoce, bueno, pues no, evidentemente no es tan fácil, ¿no?, gestionar ese tipo de situaciones. Claro, yo siempre digo en esa parte que antes de meterte en el mercado financiero, de poner el dinero, si ya has dado el gran paso de que te ayude alguien, por lo menos ya que te ha dicho algo, échale cuenta, es decir, haz lo que esa persona te dice, porque si no al final es para nada. Sí, pero muchas veces existe ese miedo, madrecita que me quede como estoy, y al final lo que hay que ser consciente es que la inflación te está erosionando tu poder adquisitivo y que lo que decíamos antes, oye, que vamos a vivir cada vez más años, que todo lo que podamos hacer que dependa de nosotros, no pensar en que el Estado me sacará las castañas del fuego el día que me jubile, me voy a poner a hacerlo. Claro, nosotros, mira, de hecho, eso que tú acabas de comentar es una de las cosas que nosotros hacemos en los webinars gratis, que vamos, sobre todo por concienciar en el sentido de que si tú quieres creer al final la jubilación vas a tener, pero como tú has dicho, la inflación parece que es solo, bueno, este año ahora un 2%, el año pasado un 4%, parece que es solo 2% y el año que viene se resetea y ya no afecta más, no, es que Correcto, 2% es un año... acumulativa. Exacto. Claro, Cuando y pasa que baja la inflación no baja, sube menos, no es que baje.
y tú con el mismo dinero en el banco, pudiéndote ir cada vez menos lejos de vacaciones, pudiendo comprar cada vez menos cosas. Claro. Entonces hay gente que sí que es verdad que dice, uff, un poco por esas noticias quiero invertir, o tengo este dinero aquí y tal. Vamos a rascar un poquito más, vamos a ver esos objetivos, esas necesidades. El punto de partida es bueno, ¿no? Oye, no quiero seguir perdiendo poder adquisitivo, pero hay que darle más sustancia al planteamiento. Claro, yo muchas veces cuando me lo preguntan así, por ejemplo, en una conversación con amigos o con algún conocido, bueno, ¿y la forma de invertir cómo lo haces tú? Y antes, ¿cómo lo puedo hacer yo? Antes de eso, tienes que entenderlo como lo entiendo yo. Yo primero, todos los meses, de la parte que yo ingreso, hago mi inversión y lo que sobra lo gasto. No al revés, porque le pregunto a todo el mundo y al final es, bueno, este mes, si me sobra algo al final de mes, lo invierto. Es que yo creo que... Es al revés, sí, es un ejercicio de responsabilidad. Invertir el orden de la ecuación es fundamental. Es fundamental, sí, sí. Pues oye, quitarte algún capricho e invertirlo. Escuché una frase hace mucho tiempo que no estaba realmente ligado al mundo financiero, pero que me hizo reflexionar y extrapolarlo, ¿no? Es mucho más fuerte y duradero el dolor del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. Es decir, y esto también se ve mucho en el mundo del deporte, ¿no? En el fútbol en concreto. Oye, pues ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho, oye, mira, pues no me compro este reloj? Y en vez de comprarme ese reloj, voy a ser disciplinado y voy a invertirlo y a ver lo que sale dentro de unos años. Pues te arrepientes de eso, ¿no? Te arrepientes de no haber sido disciplinado y el dolor que te produce... Eso ya es... claro, claro. Sí, sí, no, no, total. Y de hecho, sobre todo yo lo hago así porque ahora sí es verdad que es mucho más sencillo a la hora de poder invertir, porque es prácticamente lo que te he dicho, se ha Sí, democratizado tanto las inversiones. El caso es eso, que hay mucho desconocimiento, pero hay productos tan sencillos como por ejemplo una gestión pasiva, un ETF, un fondo indexado, una cartera gestionada, cualquier producto de ese tipo, si vas aportando poco a poco lo que tú has dicho, el interés compuesto al final no lo vas a ver de hoy para mañana, que eso es lo que realmente sí lo que quiere la gente, los gastos sí los ves de hoy para mañana. Entonces es correcto. un poco hacerlo de esa forma. Y bueno, antes de pasar con estas preguntas rápidas que quiero hacer contigo ahora al final, quería preguntarte cuál sería una cosa que tú jamás harías, por ejemplo, con tu patrimonio. Que sin saberlo, por ejemplo, lo hace mucha gente. A mí, por ejemplo, me dice, pues mira, yo tengo todo mi dinero en Bitcoin, o tengo todo mi Mm, dinero en pisos, o tengo todo mi dinero... sí, sí, esa es una de ellas, no diversificar, pero te diría otra muy común, oye, tú das el paso a invertir, asegúrate de que la entidad o de la empresa a través de la que inviertes está regulada. Es tan Totalmente. sencillito como meterte en cnmv.es Buscas y quién buscarlo si está ahí registrada. Pues oye, ahí te cubres el riesgo regulatorio, no lo tienes, ¿no? Y luego, es verdad que sí que existen entidades reguladas, pero que al final, oye, los productos que comercializan son productos que en una carcasa de seguro, no sé qué, al final tienen un coste muy, muy alto, ¿no? Y al final, oye, pues todos los puntos básicos que te dejes en ese tipo de coste, pues minoran tu rentabilidad. Entonces, bueno, muchas veces parece que no estamos pagando nada por la gestión de nuestro dinero, ¿no? Claro, Y nada más lejos de la realidad, son costes implícitos que no ves, pero que erosionan en el largo plazo tu rentabilidad. claro, y además que te pone a lo mejor un 0,02%. Claro, un 0,02% en 30, 40, Mm. 50 años de mucha gente. Ahí, Correcto, correcto. Ahí está, ahí ves cómo tu rentabilidad pues se va erosionando, como decía, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, tampoco estoy lanzando una lanza en favor de la gestión pasiva, nada más lejos de realidad. Yo creo que también una persona cuando se decide invertir, también tiene que tener en cuenta que la persona que le va a acompañar va a prestarle tiempo de calidad, ¿no? Entonces, bueno, le va a formar, le va a guiar, le va a acompañar y eso, pues bueno, pues evidentemente ha de tener un coste, ¿no? claro, y al final, lo has dicho tú, no es tanto como un coste, sino que al final es una inversión realmente que tú estás haciendo. Es decir, por ejemplo, yo en la formación, nosotros, pues los diferentes cursos que tenemos y demás, tú lo ves como un gasto, pero realmente es una inversión que tú vas a amortizar en el sentido de que eso te va a dar la capacidad de poder ir haciéndolo poco a poco. Totalmente de acuerdo. Lo que tú has dicho, por ejemplo, de te metes en un broker. Ahora te metes en un broker que no esté regulado, que tenga... eso no pasa nada, eso no te preocupes. Hasta que pasa. Y te preocupa. Y entonces ya viene el problema por 10.
Correcto. Hay muchas herramientas y está todo tan globalizado que realmente a poco que busques un poco de información, lo puedes tener. Hay que diferenciar, yo siempre es algo en lo que incido mucho entre riesgo y volatilidad. Oye, ¿qué riesgo es que ese broker mañana me levante, lo mire en el móvil y ahí no esté? No me puedo hacer la aplicación. Volatilidad, que mis inversiones fluctúen a lo largo del tiempo. Bueno, pues es el precio que hay que pagar para tener éxito en el largo plazo. Exacto. Pero volatilidad es saludable. Lo que no deberías es asumir el riesgo entendido como una pérdida de tu capital permanente. Claro, yo por ejemplo la volatilidad, cada vez que y es una palabra que yo muchas veces digo, volatilidad, claro, la gente realmente no sabe qué es la volatilidad. La volatilidad no es otra cosa que la variabilidad que tiene el precio, lo que se mueve. Entonces, cuando te haces la pregunta, cuando tú vas a abrir ¿Y una... por qué se mueve, y por qué se mueve tu inversión? Porque ese activo se valora cada día. Claro, Y eso, lejos de verse como una oportunidad, oye, yo sé cada día cuánto vale mi fondo de inversión o mi acción, lejos de verse como una oportunidad de que yo sé todos los días su valoración, se ve como una amenaza de que, joder, si hubiésemos sabido el valor de nuestras viviendas, por ejemplo, al momento, pues también a lo mejor nos pondríamos exacto. igual de nerviosos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que ir Sobre educando. todo, esa parte que tú has dicho es importantísima. ¿Por qué? Porque tú cuando haces una operación estás todo el día mirando el móvil. Sube 5 euros, ya te crees que esto es lo mismo. Totalmente. Baja 5 euros, la peor inversión. Esto al final tienes que hacerlo poco a poco, paso a paso, y como lo tienes en el móvil, lo miras y la intuición humana realmente es, cuando estoy ganando, lo voy a sacar rápido, pero cuando estoy perdiendo, lo dejo a ver si esto al final... Sí, se apodera de ti el miedo y la avaricia. Claro, Y al final, pues, no tener una estrategia, dejar al arbitrio de tus emociones la gestión de tu ¿qué dinero, pasa? pues trae malas pasadas y pasa mucho. Entonces, oye, yo, lo que tú has dicho, oye, mi capacidad de ahorro, 3/4 partes, 2/3 de mi capacidad de ahorro, lo voy a invertir recurrentemente. Y habrá momentos en los que entre al mercado, en los que compre carísimo, otros en los que compre muy barato porque ha habido algún evento negativo para los mercados financieros, pero voy promediando ese coste de entrada y al final pues minimizo el riesgo de invertir una cantidad importante en un momento desafortunado. Claro, yo por ejemplo, nosotros, sí es verdad que aparte de hacer podcasts así con personas relevantes del sector y demás, también hacemos algunos podcasts un poco más de actualidad, vamos comentando nuestras carteras y de hecho nosotros comentamos las acciones que vamos comprando y vendiendo y Nike, que por ejemplo es una de las que yo tengo, a raíz de todo esto de los aranceles, es una empresa que se está viendo Venido súper... abajo. ¿Qué pasa? Que yo cuando tuvo esa gran caída, ahora sí es verdad que se ha recuperado y estoy un poco más incluso del precio de entrada. Cuando va cayendo, yo lo que voy haciendo es lo que tú has dicho, voy promediando. Si ha caído más, pero ojo, esto es un dinero que yo no necesito y que sé que lo tengo que hacer para esto. Voy promediando y si la he comprado a 10 y ha bajado a 5, voy a comprar ahora para tenerla a 7,5. Y ahí es donde va recortando un poco, ¿vale? Eso es. Y eso es lo que primero tiene que entender la gente. Pero bueno, si te parece, Javier, vamos a pasar ahora un poco a la parte de estas preguntas rápidas, que me gustaría que que vayas resumiendo, o sea, que vayas respondiendo en Sí. pocos segundos para que sea más... A lo mejor me explayo en alguna. Eso sí, sin problema. Si te explayas realmente es porque es buena pregunta y también la respuesta está siendo buena. Entonces, aquí yo te quería preguntar, ¿qué jugador de los que tú compartiste vestuario, por ejemplo, era ese ejemplo para prepararte en esa jubilación? A ver, no te quiero dar nombres de ninguno en concreto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ya son, insisto, 10 años trabajando en esto de las finanzas, tratando con deportistas y no deportistas, y al final para mí o sea, lo más gratificante es eso, oye, esa persona que ha confiado en ti, que ha planificado en un primer momento mientras estaba jugando su vida deportiva, entendida cómo voy a capitalizar el ahorro que va entrando y el excedente para generar un patrimonio el día que me retire y luego que ese patrimonio me procure rentas que compensen mi nivel de gasto una vez ya no está entrando el ingreso del fútbol. Para mí es una historia de éxito. Es cuando empecé en esto era a lo que aspiraba, ¿no? El dotar de cierta tranquilidad, el hacer las cosas bien durante para que puedas vivir de forma confortable después. Entonces, bueno, pues está hecho de alguna manera en muchos casos y eso reconforta mucho. Totalmente, totalmente. Y la siguiente, lo que te quería preguntar es que ¿cuál es el gasto más absurdo que tuviste, por ejemplo, en un vestuario? Que yo vi. Sí, Eh, uf,
Te diría que, pues eso, el cambio de coche cada muy poco tiempo, un coche al final pues pierde valor seguro sacar del concesionario, ¿no? También relojes, que es un error que lo hice, o sea, que sufrí en mis carnes, ¿no? Pues el encapricharme de un reloj que luego ni me gusta, ni me pongo y que ha perdido todo su valor. Entonces, bueno, pues cosas de este tipo. Y luego también, pues eso, meterte en negocios que no conoces, que no necesitas. Al final es no estar planificado, es decir, tomar decisiones de forma inconexa, que no guardan sentido unas con otras. Muchas veces tienes más dinero que ideas. Y eso no quiere decir que todas las ideas que llegan sean buenas. Sean buenas, ¿no? Entonces, pues ahí vas generando un batiburrillo de cosas que no tienen nada que ver entre sí y que no te van a permitir tener una visión y una planificación y un control de tu patrimonio. Totalmente, totalmente. Te iba a preguntar que cuál era la peor compra que tú hiciste como estaba, pero creo que ya la... Pues eso, la del reloj que ahora ni me pongo porque no me gusta Y además porque lo recuerdas por eso, ¿no? y que si hubiese invertido yo ese dinero tal, pero bueno, Claro. ya está hecho. Y bueno, y para una parte un poco más alegre, y la mejor inversión que tú has hecho, ya no tanto en el sentido monetario, de decir, pues he ganado, sino un poco esa inversión que tú digas, me alegro de haberla hecho, aunque no sea con rendimientos monetarios, aunque sea. Pues, o sea, pienso en mi casa, ¿no? El piso que me compré aquí en Madrid, en el centro, la pienso como la casa donde he formado una familia, han crecido mis hijos, entonces no la veo como una inversión, pero bueno, con este auge de los precios de la vivienda debe haber Claro. multiplicado su precio. Y luego, pues es verdad que cuando te vas interesando por todo esto, pues por ejemplo, invertí, me parece que fue en el 2012, los fondos de una gestora value española que han ido fenomenal. En el 2014, si no recuerdo mal, 2015, entré en algún fondo también de inversión de renta variable global, de renta variable americana y otro centrado en robótica. En la pandemia, por ejemplo, recuerdo poner bastante también dinero en un fondo de inversión de renta variable global, cuando el pánico se apoderaba de todos nosotros y no sabíamos qué iba a ocurrir. En conclusión, las mejores decisiones creo que han estado, las ha forjado el tiempo, que es algo que tenemos que tener consciente, que esto uno no se hace rico de hoy para mañana, Ah, que esto la inversión no es especulación, no es jugar con el movimiento de los precios, es poner tu dinero a trabajar en el largo plazo eh, mientras lo preservas. Y luego, pues, en momentos como lo del COVID, de oportunidad de decir, oye, pues aquí hay una clara oportunidad de compra, los mercados están totalmente locos y voy a aprovechar un poco el momento, ¿no? claro, sobre todo eso, cuando tiene esa caída tan grande, lo has dicho tú, es una oportunidad. Realmente es más que cuando hay pánico, es que es la oportunidad porque más bajo probablemente no esté nunca. Entonces, Correcto, sí, es verdad que luego te tienes que guiar de otro tipo de indicadores, no solo los indicadores un poco del pánico, euforia, claro. pero hay que entender la volatilidad como una oportunidad. Totalmente, totalmente. Y la siguiente pregunta, bueno, es una que ya más o menos hemos comentado, pero sobre todo centrándonos en materia financiera, ¿los agentes protegen o realmente perjudican al futbolista? Hay de todo, hay de todo. Yo quiero pensar que intentan proteger, pero muchas veces esa protección se hace tan palpable. Quieres que tu jugador reciba menos impactos porque lo consideras tu tesoro, que muchas veces no le dejas el desarrollarse. Y luego también hay quien dice, no, este financiero no es un negocio en el que yo me tengo que meter. Al final es eso lo que te decía, oye, vamos a exprimir a la vaca mientras da leche, pero tienes que procurarle un buen futuro y ese buen futuro también pasa muchas veces por el abrirle a formarse, a enterarse de las cosas, no tratarle como ese producto que te va a dar Activo. rendimiento, Claro, claro. exactamente. Ujú, sí, como los clubes, por ejemplo, que claro, es lo que te he dicho antes, que te ven como un activo, pero claro, ese activo al final también hay que amortizarlo, hay que ver, y obviamente es un activo valioso, y no es durante, sino también post a Ahí la hora está. de futbolista. También te iba a preguntar que cuál es el error más típico de los ricos o las personas que tienen más patrimonio. Pues muchas veces pensar que lo van a seguir siendo siempre, ¿no? Que siempre va a durar esa buena onda, que vas a estar siempre un poco por encima del bien y del mal. Bueno, pues oye, insisto, si tú tienes un negocio próspero, lo normal es que siga siéndolo. Pero bueno,
planifica a lo mejor un escenario un poco más negativo. Sí, estresar el modelo, como dices. Estresar un poco el modelo y ver si realmente comprobar la solidez de tu estructura. Perfecto, pues también, bueno, lo comentamos con Daniel Lacalle, que estuvo con nosotros en Sevilla, y él comentaba que, bueno, como buenos españoles, pues invertíamos en ladrillo, en Santander y poco más. Yo te quería preguntar que, en tu caso, por ejemplo, ¿qué prefieres? O no qué prefieres, sino en qué invertirías antes, ¿en ladrillo o en acciones de empresa? Es que vuelvo a lo de antes, creo que se puede tener de todo. Si es que los mercados se han sofisticado de tal manera que a lo mejor no vas a tener un piso en el Paseo de La Habana, ¿no? Pero a través de crowdfunding, a través de ciertos modelos de inversión, desde pequeñas cantidades puedes invertir en inmobiliario. En financiero ya ni digamos, ¿no? Ya está, es súper estandarizado el poder invertir pequeñas cantidades en acciones, en fondos. Creo que son los dos activos más patrimonialistas. Son líquidos, más el financiero que el inmobiliario. Son patrimonialistas, insisto. Entonces, bueno, creo que deben, a mi juicio, pues ser casi el núcleo de un patrimonio. Y luego, bueno, pues aventurarte con a lo mejor menores cantidades, pues en economía real, en fondos de venture capital, capital riesgo. También lo veo según a quién vayan dirigido y su nivel de patrimonio, también tienen una gran cabida. Claro que ahí al final no es que, a mí, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos las formaciones, que es mejor el análisis técnico fundamental. Lo mejor es una combinación de ambos. Sí, totalmente, claro. Ve tu objetivo y en base a eso, pues, vas trabajando. Correcto. Así, y mira, una pregunta que siempre nos gusta hacer a todos los invitados es súper más simple. ¿En qué invertirías tú, por ejemplo, hoy 10.000 euros? Pues Pues va a depender mucho del horizonte temporal que tuviera, ¿no? Para invertir esos 10.000 euros. Si fuese a largo plazo, ¿no? Si me dijeras, pues oye, 10, 15 años. Porque el largo plazo yo lo concibo como mínimo 7, a partir de si mejor 10, ¿no? Es lo que volvíamos antes, que esto no es coser y cantar, que hay que dejarle madurar a las cosas, ¿no? Bueno, pues te diría, pues quizás a lo mejor en un fondo de inversión que invirtiese quizás en, pues yo qué sé, en tendencias estructurales, como pueda ser la tecnología, que me parece que es el fiel reflejo de la evolución de la humanidad, o en defensa, ahora que está, que, bueno, que se ha propuesto invertir mucho más, en tendencias demográficas, bueno, pues algo así que vaya a ser volátil, pero que del que pueda obtener una rentabilidad compuesta importante en años venideros, podría ser. Perfecto, pues vamos, justamente ahora como te he dicho, son temas de economía y demás. Nosotros en el último podcast que comentamos, obviamente siempre decimos que eso que no son recomendaciones de compra ni mucho menos, pero es verdad que estamos viendo un poquito también esa tendencia en el sector de la energía y vimos algunos ETF y algunos productos que son súper sencillos y realmente tú vas viendo como los sectores de energía, al final lo que estás haciendo, tú puedes, imagínate, puedes acertar en el sector, vale, sector energía, pero ¿qué empresa compras? Si compras a lo mejor una cesta de las empresas más top de esa parte, ahí la diversificación y el error pues lo vas minimizando. Sí, yo siendo un poco más bestia, ¿no? Siempre pienso eso, que o ya no invertir en una compañía cotizada, ¿no? Sino meterte en un negocio, oye, o al final el intentar creerte el más listo puede hacer que acabes siendo el más tonto, ¿no? Y que te lleves un revés importante y que afecte a todo tu patrimonio. Soy amigo de la diversificación, veo también en muchos casos una sobrediversificación, muchísimos fondos, muchísimos ETFs, y al final ahí lo que estás es duplicando posiciones y no estás centrando el tiro en algo más concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues un equilibrio, ¿no? Ni un solo activo, ni muchísimos duplicados. Algo diversificado, pero algo también que, oye, que en lo que haya apuestas algo concretas para poder beneficiarte de esa Y revalorización. sobre todo esa parte de duplicarlo, yo por ejemplo esta semana estuve con un alumno donde me estaba preguntando, oye, no sé si meterlo en un ETF del SP500 o en este fondo de inversión. ¿Qué trae el fondo de inversión? Claro. Un 45% el SP500. Ujú. No sabes, o mitad, mitad, es que vas a hacer lo mismo. Si el fondo de un 45% es el ETF del SP500, Claro, ahí está. claro, hay que buscar también descorrelación, descorrelación real, ¿no? Que muchas veces es complicado encontrarla. Oye, si una cosa va mal, pues la otra me irá bien y viceversa. Claro. Hay también una pregunta un poco más de tema, ya no tanto de gestión, sino un poco más fiscal y demás.
¿qué sería mejor? ¿Una sociedad patrimonial o, por ejemplo, hacerlo para personas físicas? Yo sé que depende de cómo lo Sí, tengas. depende de cada caso, pero es verdad que se ve mucho sociedades patrimoniales que tampoco tienen sentido, ¿no? Y que al final la rentabilidad fiscal que estás ganando por tributar por sociedades o por persona física, pues te la está comiendo los gastos de estructura que tiene el tener una persona empleada, gastos de gestión. Muchas veces yo no le veo demasiado. Y luego también en el ámbito del deporte, si haces eso, tienes que ser consciente que vas a estar en el foco de la agencia tributaria. No, claro, además eso ya es una pista para decir, oye, si lo está haciendo de esta forma, Correcto, por algo es. correcto. Entonces tienes que contar con eso también. Puede ser un argumento para, oye, mira, yo soy persona física, me quito de muchos líos y otra cosa son patrimonios y de verdad mucho Claro. más, tal, que ahí evidentemente tiene más sentido. Pero muchas veces ves estructuras que a mi juicio no lo tienen demasiado. Sí, sí, tiene sentido, bien, pero Correcto. obviamente si no Sí, lo pero tenemos, forzarlo claro. tampoco. Ujú. Vale, y ahí una pregunta directa es si Hacienda somos todos. Y cada vez más. El esfuerzo fiscal en España es de los más altos De de hecho, la OCDE de hecho hemos tenido récord de recaudación. y va a ir a más. Mm. Motivo por el cual es conveniente planificarte y contar con que esto a menos no va a ir. Totalmente, totalmente. De hecho, al final se ve en todos sitios de, bueno, Hacienda, están subiendo los impuestos, están subiendo. Sí que al final esto es lo que tenemos, que no es otra Exactamente. cosa. Y luego la voracidad de la Claro. agencia tributaria, casi eres un defraudador ya. Y además mal visto, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, a mí me pasa en la empresa que además vas a hacer una consulta, vas a ver esto y encima como que te tratan mal en el sentido de, oye, ¿y por qué me preguntas si yo, esto es una consulta? Ya, ya, pero explícame por qué has hecho. Pero en fin, ahí estamos. Con eso, bueyes tenemos que arar. Exacto, así que bueno, pues yo creo que ya con esto vamos a terminar. Yo creo que ha quedado un podcast bastante interesante. A mí me ha encantado, sobre todo en esta parte de conocerte también un poco de forma más cercana, ver tu punto de vista y también un poco ver eso, profundidad un poco cómo sería la gestión de los patrimonios, los futbolistas, ya no solo los futbolistas, obviamente, que sí es verdad que es un sector, pero que Ujú. después también pues hay clientes retail y hay clientes que también tienen grandes patrimonios. Así que bueno, en principio por nuestra parte a mí me ha encantado tener Igualmente, esta charla está muy contigo. cómodo, gracias. Seguro que a los que nos está escuchando también. Así que bueno, igualmente recordaros que aquí en el enlace de la descripción pues vais a tener también el enlace que vais a ir nuestras clases gratuitas para poder profundizar un poco más en estos términos, por ejemplo, de volatilidad, de diversificación, de gestión de patrimonio que hemos visto. También obviamente en redes sociales que subimos contenido de actualidad, como te comenta también podcast de actualidad, de gestión de cartera, pues por aquí lo vais a tener en la descripción. Así que pues por mi parte, muchísimas gracias Javier Gracias a y ha ti. sido un placer. Igualmente.